A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. Vamos a celebrar un mensaje esta mañana bajo el título Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Que estas palabras se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30. En primer lugar, es un contexto providencial. Lo que voy a comentar transcurre en Filipos, que es una ciudad que debe su nombre al rey Filipo II, padre de Alejandro Magno. Se encontraba en la provincia de Macedonia, actual Grecia, y era una colonia romana. Es decir, ahí en Filipos mandaban los romanos. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, llegaron a Filipos el propio Pablo, Silas, que también aparece en la Biblia con el nombre de Silvano. Silas y Silvano es el mismo nombre, es la misma persona. También iba Timoteo en ese viaje y probablemente Lucas, que es el que escribe y da cuenta de estos hechos. Hechos 16, versículos del 16 al 18, nos relata el caso de una chica, una esclava, o sea, tenía amo, y esta chica tenía un espíritu de adivinación y daba gran ganancia a sus amos con las adivinanzas que ella profería. Dice así la palabra de Dios en este pasaje: aconteció que mientras íbamos a la oración, que estaba junto al río allí en Filipos, el lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, por eso probablemente iba Lucas en el grupo, junto con Silas y con Timoteo, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, y fijaros la expresión, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Vemos que en el versículo 17, esta chica, con el espíritu de adivinación, gritaba al verlos, estos hombres son hijos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Es decir, se trataba de un espíritu maligno, pero era un espíritu eficaz, era un espíritu que sabía lo que decía. Ahora, como se repetía mucho, porque en principio podríamos pensar, bueno, no tiene por qué ser malo que ese espíritu de adivinación diga, estos hombres son hijos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Teóricamente podríamos decir, bueno, de alguna manera el espíritu de adivinación está remando a nuestro favor, está a nuestro lado, ¿no? Parece de nuestro equipo. Pero como lo repetía mucho y seguramente en un tono hostil, desagradó a Pablo y a los que iban con Pablo, y así que Pablo ya paró aquello. Y en el nombre de Jesús le dijo al espíritu, sal de ella, y aquel espíritu en ese momento, porque Pablo había pedido, no en su nombre, no por su fuerza, no por su poder, ni por sus méritos, sino en el nombre de Jesucristo. Y entonces el espíritu salió de aquella muchacha. Ahora, fijaros, el suceso es curioso, pero si este suceso es curioso, la providencia de Dios no terminó ahí. La providencia de Dios siguió de una manera tremendamente interesante, ¿no? Fijaros que en el mismo capítulo, Hechos 16 del 19, vemos cómo, de qué manera tan curiosa, tan sorprendente, Pablo y Silas acaban en la cárcel. Veamos estos versículos del 19 al 24. Y es, viendo los amos que había salido la esperanza de su ganancia, al haber expulsado el espíritu de adivinación de su esclava, de esa chica, ¿no? Prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro,
Es el lugar donde se celebran los juicios. El foro, aún esa palabra es actual, el foro donde se celebran los juicios. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades romanas. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, la ciudad de Filipos, recordamos dónde estamos, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bueno, vayamos un momentito a este relato porque no tiene desperdicio. Los amos de la chica adivinadora detienen, o sea, ellos mismos prenden a Pablo y a Silas y los llevan ante las autoridades romanas en el foro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cargos, cuáles son las denuncias que pronuncian contra Pablo y contra Silas? Básicamente se refieren a dos tipos de denuncia. Una, que están causando alboroto. Actualmente hay un delito en el Código Penal Español que es el delito de desórdenes públicos. Bueno, pues sería una especie de desorden público lo que estaban causando allí Pablo y Silas, ¿no? Y en segundo lugar dicen que están enseñando costumbres que son ajenas, son extrañas, no son propias de los ciudadanos romanos. Están enseñando como una doctrina rara, podríamos decir, ¿no? Y entonces, con ambos cargos, los magistrados se implican, les rasgan las vestiduras, les rompen las ropas, mandan que los azoten con varas y los mandan a la cárcel. Pero además le dan instrucciones concretas y expresas al carcelero, el carcelero de Filipo, y le dicen: mételos como en la celda de máxima seguridad, ¿no? O sea, ten cuidado con esta gente, como diciendo, son peligrosos. Digamos, son peligrosos, predican el Evangelio. Son peligrosos, predican el Evangelio. Y entonces, ¿qué hace el carcelero? Siguiendo las instrucciones de los magistrados romanos, efectivamente les dice la palabra de Dios que les encierra en la celda de más adentro, la más oscura, la más segura, y además, no contento con eso, les asegura los pies en el cepo, ¿no? Sabéis, el cepo, ya estaban que no podían ni mover los pies, les aseguran los pies en el cepo. Muy bien. Pero fijaros qué hacen los siervos de Dios, qué hacen Pablo y Silas, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en esa situación en la cárcel? Seguramente lamentar nuestra suerte, criticar, quejarnos, esto es injusto, nosotros no hemos hecho nada, no hay derecho, ¿no? Esas serían las expresiones que normalmente utilizaríamos las personas normales y corrientes en esa situación, ¿no? Ahora fijaros cómo actuaron, sin embargo, cómo actuaron Pablo y Silas. Versículos 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios en una celda oscura, seguramente fría, sin ningún tipo de comodidad. Ellos oraban, Pablo y Silas, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y además, fijaros que debían de cantar a gran voz, con voz potente, porque hemos hablado que estaban como en la celda de más adentro y a oscuras, y sin embargo la palabra da un detalle curioso, un detalle muy interesante, y es que los presos los oían. O sea, que debían de cantar a pleno pulmón Pablo y Silas. La situación, una celda tenebrosa, oscura, lúgubre, la más al fondo de la cárcel y con los pies en el cepo. Y en esa situación, en esas circunstancias, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios con fuerza y los presos los oían.
Y aquí la palabra de Dios nos va a enseñar enseguida, a continuación, el poder de la oración y el poder de la alabanza. Cuando se juntan el poder de la oración con el poder de la alabanza, producen cosas asombrosas, se producen cosas maravillosas, cosas tremendas, que la mente humana ni siquiera logra imaginar, ¿no? Y fijaros lo que dice Hechos 25, 26 y Hechos 27. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Ese poder de la oración, ese poder de la alabanza, provoca un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Los cimientos de la cárcel, que suelen ser edificios, construcciones de gran seguridad, porque están guardando presos, están custodiando presos. Pues los cimientos de la cárcel, debido al poder de la oración más el poder de la alabanza, se estremecían, se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Claro, el versículo 27 nos dice que despertándose el carcelero estaba dormido y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Y es que las leyes romanas imponían al carcelero que se le escapaba algún preso, alguno con uno era suficiente, la pena de muerte. El carcelero respondía con su vida cuando algún preso se fugaba, y al ver el carcelero que las puertas de las celdas estaban abiertas, pensó que todos habían huido, lógicamente. Y entonces, ¿cuál era la reacción de él? Pues antes de que le ajusticiaran, antes de que le mataran, él mismo se iba a quitar la vida, se iba a suicidar, él mismo se iba a matar, pensando, eso sí, que los presos habían huido. Hechos 16, 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y si sorprendente es que las paredes de la cárcel se estremecieran, que las puertas de las celdas se abrieran y que se soltaran las cadenas de todos los presos, mucho más sorprendente es, y yo que he tenido la oportunidad como abogado penalista de conocer la vida penitenciaria, mucho más sorprendente es que los presos, viendo las puertas abiertas, se quedaran allí. No se movieron. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Al oír esas palabras de Pablo, ¿cuál es la reacción del carcelero? Esto nos lo explica Hechos 16, versículo 29. El carcelero pidiendo luz, porque las celdas eran oscurísimas y seguramente la de Pablo y Silas la más oscura de todas, entonces el carcelero pidiendo luz se precipitó dentro y temblaba, estaba temblando. Y se postró a los pies de Pablo y Silas. Y llega el clímax del relato en el versículo 30, porque imaginaros la escena, el carcelero está temblando, postrado a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos, les saca de la celda, les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Seguramente Filipos no era una ciudad tan grande, era importante, pero no era tan grande. Seguramente se había corrido la voz de la chica que hacía adivinanzas, de que esa chica gritaba
que estos hombres eran hijos del Dios Altísimo y que enseñaban, anunciaban el camino de salvación. Y además el carcelero, cuando uno ingresa en la cárcel, le acompañan un escrito con los cargos o los delitos o las condenas que tienen. Entonces, estos hombres son unos alborotadores y están enseñando costumbres extrañas, ajenas, distintas de las de los romanos, ¿no? Entonces el carcelero sabía todo eso, pero aún así algo sobrenatural ocurre, porque cuando el carcelero les saca, después de haber estado temblando y postrándose ante ellos, les hace una pregunta muy importante. Esa pregunta es muy importante no solo para el carcelero de Filipos, es importante para ti y para mí. Una pregunta muy importante. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? No se trata de ser salvo de la muerte física, puesto que todas vamos a morir físicamente. No se trata de ser salvo del dolor, del sufrimiento, de la aflicción. No se trata de eso. Tampoco se trata de ser salvo de la pobreza. Mucha gente predica la teología de la prosperidad. No se trata de ser salvo de la pobreza. Se trata de salvarte de la muerte eterna, de la eterna condenación. De eso se está refiriendo. Y es la pregunta que le dirige el carcelero. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque él sabía que eran hijos del Dios Altísimo y que estaban anunciando, enseñando el camino de la salvación. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10, nos habla un poco de esto desde el punto de vista de la justicia retributiva. La justicia retributiva es en derecho dar a cada uno lo que le corresponde, pagar a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Fijaros, habla este pasaje de Tesalonicenses de la justicia retributiva, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Sigue hasta el 10, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pasa, Lucía, por favor, un momentito atrás al versículo 9. Está hablando de justicia retributiva en cuanto a las personas que no conocen a Dios, que no creen en el Señor Jesús, y habla de que estas personas sufrirán pena de eterna perdición porque quedarán excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Nosotros hemos venido a este mundo cuando Dios quiso. Nadie eligió el día de su nacimiento, ni el lugar, ni su físico, ni su psíquico, ni nada de nada. Todo nos viene determinado, impuesto por Dios, ¿no? Y dejaremos este mundo cuando Él quiera. Dejaremos este mundo cuando Él quiera. Es verdad que hay gente, me acuerdo el caso de un señor que estuvo condenado por abusos y agresiones sexuales llamado Einstein, que este hombre se suicidó en la cárcel y además lo hizo de una manera muy curiosa porque dijo: el día de mi muerte lo elijo yo. Sorprendentemente yo creo que este hombre ignoraba que el día de la muerte Dios lo tenía previsto para él, aunque fuera de esa manera tan, digamos, poco ortodoxa o poco habitual, ¿no?, de quitarse la vida dentro de una cárcel. Pero ¿quién es él para decirle, imponerle a Dios el día que él va a morir? Claro, tú te quitarás la vida el día que tú quieras, pero Dios ya sabe el día que tú te vas a quitar la vida. Bueno, el caso es que el Señor volverá
y habrá un juicio tal y como hemos leído. La vida eterna no es un anhelo, no es una intuición, no es una esperanza. La vida eterna es una promesa de Dios al creyente, de Dios al hombre. La vida eterna es una promesa y esto nos lo enseña claramente Primera de Juan 2:25. ¿Qué nos dice Primera de Juan 2:25? Y esta es la promesa que Él nos hizo. Y aquí no está Nacho prometiendo nada. Es Dios, Dios soberano, Dios todopoderoso, es Dios el que está diciendo esto. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Esto es palabra de Dios. La promesa que Él nos hizo es la vida eterna. Ahora, fijaros también lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. O sea, tenemos una promesa de Dios, pero es que la promesa de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, lo hará, lo habló y lo ejecutará, ¿no? Ahora, es verdad, y seguramente todos coincidimos en esto, que exactamente lo que ocurre después de la muerte del ser humano no lo sabemos. Hay cosas que son secretas, que pertenecen a lo arcano, a lo secreto del ser humano, tal como nos revela Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay muchas cosas que Dios no ha querido revelar al hombre. Pertenecen a Él, le pertenecen a Él. Pero sí hay cosas que están reveladas. Por ejemplo, yo sé que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y tengo que amar al prójimo como a mí mismo. De estas cosas, de estas revelaciones, Dios sí me va a pedir cuentas. Pero de las cosas que no comprendo, que no conozco, Dios no me va a pedir cuentas. Las cosas secretas que Dios se ha guardado, pues para Él son, ¿no? Muy bien, en definitiva, volvemos a la pregunta del millón que dicen ahora. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Salvo del pecado, salvo de todos mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué debo hacer para ser salvo de la condenación eterna, de la eterna condena? En definitiva, la pregunta en positivo es ¿cómo se obtiene la salvación y la vida eterna con Dios? Fijaros Hechos 16, versículos 31 y 32. Ellos le dijeron, estamos en el relato del carcelero de Filipos, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, no le dijeron a él, oye, la salvación se obtiene por el cumplimiento de la ley. Tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir la ley a rajatabla y verás cómo obtienes la salvación. No le dijeron, oye, carcelero de Filipos, la salvación la obtienes haciendo buenas obras, una buena acción diaria y verás cómo así te salvas. No le dijeron, mira, para obtener la salvación tienes que ir a Jerusalén al menos una vez al año. Con motivo de la fiesta de la Pascua, vete a Jerusalén y así obtendrás la salvación. ¿Qué le dijeron al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto nos confirma que la salvación es por la fe y que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que la salvación es por la fe. Nos lo dice Efesios 2:8, que es un versículo tremendamente conocido, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por la fe. ¿Y qué nos dice Romanos 10:8, 11? Romanos 10:8, 11 nos dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra,
¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿qué es creer en Cristo? Creer en Cristo, la fe, es creer más obedecer. No es creer en Cristo, es creer en Cristo más creer a Cristo. Creer en Cristo más creer a Cristo. Y es algo personal. No es algo íntimo, algo personal, algo de cada uno. La fe no se puede transmitir por herencia. He dicho, Dios tiene hijos pero no nietos. No se puede transmitir por herencia. La fe es algo personal, es algo íntimo. Y se trata de estar en Cristo, como dice Romanos 8:1. Se trata de estar en Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en, subrayo el en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creer se trata de estar en Cristo, de estar con Cristo, que nos dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estar en Cristo, estar con Cristo y estar por Cristo. Como dice también Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En el pasaje que estamos meditando, que estamos reflexionando, el apóstol Pablo, Silas, le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto no es una doctrina, esto es un caso concreto, porque al carcelero de Filipos le predicaron la palabra a él y a todos los que estaban con él en su casa. Pero no quiere decir que hay gente que malinterpreta, Señor, tengo promesa, me has dicho, creo en ti y serás salvo tú y tu casa. Pues yo tenía que tener ya convertidos a 200 hermanos, primos, hijos, padres. No. Esto no es doctrina, esto es un caso puntual. ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Sí. Pero lo de tu casa es un hecho concreto que no tenemos que extrapolar o no tenemos que entender a otros. Pero fijaros, y ya terminamos con esto, los que se llaman los frutos de la conversión. En Hechos 16, del 33 al 34. ¿Qué hizo el carcelero de Filipos una vez convertido? Tomándolos en aquella misma hora de la noche, que esto es una conversión nocturna, la conversión cualquier hora del día, 24/7. Tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó con todos los suyos, tomó una decisión de manifestar públicamente su fe. Porque sabéis que el bautismo, la ordenanza del bautismo es, mediante la inmersión, morir al pecado, morir a la vieja vida, a la vida pasada de vivir en pecado, y al emerger del agua es querer vivir para Cristo Jesús. En Él, con Él y por Él. Y llevándolos a su casa, les puso mesa. E importante también, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, no solo en Dios, sino creer a Dios. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Conclusiones y aplicaciones prácticas. Dios actúa en nuestras vidas de forma providencial. Si
paráis un momento el cronómetro, si paráis un momento el reloj y pensamos cada uno por qué estamos aquí y ahora, cada uno tendríamos una historia personal. Algo providencial hizo que estuviéramos aquí, que el Señor nos haya traído aquí en esta mañana, de otros países, de otros lugares, de otras costumbres, y sin embargo Dios nos congrega aquí esta mañana, por su divina providencia, por su Espíritu Santo, porque Él quiere que estemos juntos adorándole a Él, congregándonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda Él nos llama al arrepentimiento y a la conversión. El Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento, nos llama a la conversión y su voluntad es que nos volvamos a Él. Venimos de Él y volvemos a Él. Es el ciclo de la vida. Venimos de Dios, volvemos a Dios. Y quiere salvarnos de eterna condenación. Quiere darnos una nueva vida junto a Él en los cielos, que estemos junto a Él, que veamos su gloria directamente, cara a cara. Esta salvación se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús, pero no una fe cualquiera, una fe auténtica, una fe genuina, una fe viva, que esta fe viva se tiene que traducir en obras dignas del creyente, como hemos visto en el carcelero de Filipo. Tenemos que creer con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Como decíamos, hay que vivir en Cristo, hay que vivir con Cristo y hay que vivir por Cristo y para Cristo. Y por último, como hizo el carcelero de Filipo junto con su casa, se gozaron a Dios y le glorificaron. Se glorificó con toda su casa, glorificaron a Dios de haberle creído, de haber creído a Dios. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.